Buen día, queridos estudiantes del grado 602. Soy la profesora Karen. Hoy vamos a trabajar en la segunda clase el tema que vivimos juntos. Vamos a tratar aspectos como la familia, la solidaridad y la generosidad. Les pido por favor estar muy atentos a la explicación, cumplir con las actividades, realizarlas, enviarlas, porque hay estudiantes que no han enviado esa actividad, ¿cierto? De la primera clase, que tuvieron 15 días para realizarla, no la han enviado a mi correo. Entonces, les pido por favor que quienes no han enviado esa actividad me la envíen junto con esta, la de esta clase, ¿cierto? Porque necesito mirar qué es lo que ustedes han realizado. Recuerden, mi correo es karen202 colpascoli@gmail.com. ¿Listo? Para que entonces me la envíen y yo poderles enviar las correcciones, las sugerencias, observaciones. Bueno, entonces, con este tema que queremos. Entonces, nosotros notamos la diferencia entre una persona, ¿cierto? Que se da cuenta de que vivimos juntos y otra que no. Vivimos en una sociedad, ¿cierto? Estamos mucho tiempo juntos trabajando, charlando, jugando y poco a poco pues descubrimos que cada persona forma parte de nuestro juego, de nuestro trabajo. Es persona que se nos hace necesaria muchas veces. Vivimos en una sociedad cuando nos comprendemos, nos ayudamos, nos respetamos y somos tolerantes unos con otros. Bueno, ¿y nuestra clase? Entonces, en nuestra clase también convivimos con otras personas, ¿cierto? En nuestra clase nosotros estamos, ¿cierto? Trabajando con unas personas, ¿cierto? Compartimos con unas personas, jugamos con unas personas, ¿cierto? Entonces debemos tenerlas en cuenta. No es solamente lo que hablamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces nosotros vamos teniendo cambios, ¿cierto? Pero esos cambios también nos suceden de forma grupal, ¿cierto? Entonces nosotros vamos cambiando nuestras actitudes, todo, ¿cierto? Vamos cambiando nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de realizar las actividades, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir entonces una actitud y señalaremos detalles muy concretos, por ejemplo, el respeto. Entonces, el respeto en palabras, ¿cierto? Entonces, en lenguaje, apodos y demás. En gestos, entonces, dar la mano, dar la cara, ¿cierto? En opiniones de pronto sobre otros, en hechos, ¿cierto? En el juego, en la casa, ¿cierto? Entonces, esta actitud, ¿cierto? De respeto, por ejemplo, la debemos tener con todos, ¿cierto? Con todos, en la forma como nosotros utilizamos el lenguaje, no poner, ¿cierto? Los apodos, cuando damos la mano, ¿cierto? Que ahorita por el COVID-19 no podemos estar en contacto, ¿cierto? Pero esto también hace parte y pues ya sabemos que ahorita es por razones, ¿cierto? De fuerza mayor. Pero bueno,
dar la cara cuando nosotros, cuando nos están hablando, cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto? En opiniones sobre otros. Entonces, cuando nosotros estamos opinando sobre otros o cuando se está opinando sobre otros, no, hay que respetar, ¿cierto? En hechos, en el juego, ¿cierto? Cuando nosotros estamos jugando debemos también respetar. Este respeto se da también en el juego, sea en la casa, sea en el colegio, en el salón, ¿cierto? Entonces, vamos a completar la siguiente tabla, esta tablita, sobre el respeto, con esta entonces, estas dos columnas que nos aparecen ahí, en la que cada uno, entonces, bueno, debemos pensar en qué cosas es respetado por los compañeros y cuándo no. Entonces vamos a completar esta tablita. Entonces van a escribir el título en su cuaderno bien bonito, escribimos reflexión y vamos a completar esta tablita. ¿Con qué la vamos a completar? La vamos a completar entonces con esas, vamos a completarlo con esas cosas, ¿cierto? Que nosotros en las que pensamos que somos respetados por los compañeros y cuando no, ¿cierto? Entonces ahí donde dice me respeta cuando, entonces cuando me saluda, cuando por ejemplo no habla mal de mí, cuando, bueno, así sucesivamente. Ustedes saben cuándo lo respetan, ¿cierto? Y cuándo no. Entonces, ustedes van a escribir cuándo no, ahí en esa otra parte, ¿cierto? Cuando ustedes piensan que no, que sus compañeros, ¿cierto? O que usted no es respetado por sus compañeros, más bien. Entonces, lo van a escribir, ¿cierto? Eso lo va a ver la profesora, no lo va a ver nadie más, ¿cierto? Lo va a ver la profesora. Ustedes a esto también le toman foto, me la envían al correo. Entonces, luego de eso, ustedes van a escribir un eslogan o una frase muy importante sobre esto, sobre el respeto, ¿cierto? Entonces van a hacer una frase, un eslogan para convivir en respeto. Entonces, ¿cómo debemos convivir en respeto? Ustedes hagan una frase, un eslogan de cómo vamos a convivir en respeto. Una frase bien bonita, ¿cierto? De cómo sería vivir en respeto en nuestro salón, ¿cierto? Cómo vivimos, cómo convivimos en respeto. ¿Listo? Luego entonces, bueno, van a escuchar atentamente el siguiente texto, porque a partir de este vamos a hacer también una parte de la actividad. Entonces, luego del eslogan, van a realizar una actividad sobre este texto que les voy a leer. Entonces, es un texto que se llama Viernes o la vida salvaje. Vamos a leer solo una pequeña parte, ¿cierto? No es completo, pero van a estar muy atentos. Entonces, Robinson nunca había presumido ni le gustaba mucho mirarse al espejo, pero hacía tanto tiempo que no lo había hecho que un día, al sacar un espejo de un cofre de la Virginia, se sorprendió viendo su propia cara. En realidad, no había cambiado tanto, solo su barba había crecido y numerosas arrugas surcaban su cara. Lo que le inquietaba era su aspecto serio, esa especie de tristeza que no le abandonaba. Trató de sonreír y experimentó un golpe muy duro al comprobar que no sabía hacerlo. Por más que se esforzaba y quería por todos los medios fruncir los ojos y levantar los bordes de la boca,
le resultaba imposible. No sabía sonreír. Tenía la impresión en ese momento de que su cara era de madera, una careta inmóvil, petrificada, en una expresión malhumorada. A fuerza de flexionar, comprendió lo que pasaba. Era que estaba solo. Hacía mucho tiempo que no tenía a quien sonreír y ya no sabía. Cuando quería hacerlo, sus músculos no le obedecían. Seguía viéndose al espejo con una expresión dura y severa, y su corazón se llenaba de tristeza. Poseía en esa isla todo lo que necesitaba: comida, bebida, una cama, una casa, pero no tenía a quien dedicar una sonrisa, y su expresión era helada. En ese instante, sus ojos se posaron en Ten. ¿Soñaba Robinson? El perro le sonreía. Por otro lado, el hocico levantaba su labio negro, descubriendo una noble hilera de colmillos. Al mismo tiempo, inclinaba graciosamente la cabeza hacia un lado y sus ojos, de color avellana, se fruncían con ironía. Robinson cogió con las manos la gran cabeza peluda. Sus párpados se humedecieron de emoción y un temblor imperceptible movía las comisuras de sus labios. Ten seguía con su mismo gesto y Robinson le miraba fijamente para volver a aprender a sonreír. En adelante fue un juego entre los dos. De pronto, Robinson interrumpía su trabajo o su casa o su paseo por la playa y miraba a Ten de cierta manera. El perro le sonreía a su modo y la cara de Robinson se hacía flexible y humana poco a poco. Acababa por sonreír. Robinson no dejaba de organizar y civilizar su isla, y cada día tenía más trabajo y más obligaciones. De mañana, por ejemplo, empezaba por arreglarse. Después leía unas páginas de la Biblia y por último hacía guardia delante del mástil en que izaban la bandera inglesa y tenía lugar la apertura de la fortaleza. Hacía bascular la pasarela sobre el foso y dejaba libres las salidas cerradas por las rocas. Seguidamente ordeñaba las vacas y visitaba el coto artificial establecido en un claro arenoso. Ahí cultivaba nabos salvajes, alfalfa y un cuadro de avena para una familia de liebres chilenas que sin esto vivirían dispersas por la isla. Era lo que se llama agutis, unas liebres de patas altas, muy grandes y de orejas cortas. Más tarde examinaba el nivel de los viveros de agua dulce en los que prosperaban las truchas y las carpas. Al final de la mañana comía deprisa con Ten, dormía una siesta corta y se ponía un gran uniforme de general para desempeñar las obligaciones oficiales de la tarde. Debía hacer el inventario de las tortugas de mar, que tenían cada una su número de matrícula, inaugurar el puente de bejucos levantado
audazmente sobre un torrente de 100 pies de profundidad en plena selva tropical. Terminar la construcción de una cabaña de lechos en el límite del bosque que bordea la orilla de la bahía. Esta cabaña sería un excelente puesto de acecho para vigilar el mar sin ser visto y un lugar retirado de sombra verde y fresca durante las horas más calientes del día. Con frecuencia, Robinson se cansaba de todos estos trabajos y obligaciones. Se preguntaba ¿para qué servían? Bueno, entonces luego de escuchar este texto sobre Robinson, vamos a analizar, vamos a hacernos unos interrogantes y los vamos a responder, ¿cierto? Estos interrogantes que les planteo acá a continuación, entonces los vamos a responder en el cuaderno. Ustedes van a contestar la primera pregunta, entonces escriben así cuestiones sobre la lectura, ahí en el cuaderno, y les van a responder. Entonces la primera es, ¿por qué Robinson ya no sabe sonreír? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que Robinson ya no sabe sonreír? Segundo, ¿crees que es feliz en su isla? ¿Por qué? Tercero, ¿le es suficiente la compañía de Ten, su perro? Cuarto, ¿qué necesita Robinson? Ustedes van a contestar estos interrogantes sobre la lectura que acaban de escuchar. Igual, con la otra partecita de la actividad le van a tomar foto, la van a enviar a mi correo. Recuerden, karen202colpascoli@gmail.com. ¿Listo? Entonces, recuerden, ponte en el lugar de Robinson y piensa lo que él está pensando. Así recordarás mejor el contenido de estas preguntas. No estamos hechos para vivir solos. Estamos hechos para vivir en grupo. Y así seremos felices. En el grupo todos somos importantes. Es decir, en nuestro grupo, ¿cierto? Nuestro grupo de 602, todos son importantes, ¿cierto? Todos somos, ¿cierto? Entonces, todos dependemos unos de otros. En un grupo tenemos unos derechos y unos deberes. En grupo tenemos que aprender a dar y recibir, a respetar y a ser respetados. En fin, que vivimos juntos. Entonces, vamos a recordar este texto, vamos a recordar y a reflexionar sobre cómo nosotros estamos siendo también o actuando, si estamos respetando, no estamos respetando a nuestra familia, ¿cierto? Entonces recordemos, nuestra familia también es un grupo, es el primer grupo social en el que nosotros aprendimos, desarrollamos habilidades, ¿cierto? Aprendimos muchas cosas, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron muchas cosas, ¿cierto? Y este grupo es muy, muy importante porque fue el primer grupo social en el que cada uno de nosotros estuvimos, ¿cierto? Entonces miremos si en ese grupo social nosotros estamos respetando, cómo estamos pasando esta cuarentena, ¿cierto? Cómo estamos aprendiendo a colaborar en casa, cómo estamos aprendiendo a tener un diálogo, ¿cierto? Con nuestros familiares, cómo estamos aprendiendo a valorar a esa otra persona, y cómo estamos valorando que esa otra persona también es importante, que todos los miembros de la familia son importantes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa reflexión, vamos a hacer esta actividad y la recibo al correo, ¿listo? Entonces nos vemos
para la próxima clase, ¿cierto? La próxima actividad que será dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces tienen tiempo de enviar esta actividad en estos 8 días, por favor, muy puntuales.